Debería grabar bien, sin problema. ¿Qué tal? Buenos días, buenos días. Saludo para todos. Saludo para toda mi familia, mis amigos que me ven, me escuchan desde Santo Domingo, República Dominicana, y desde toda la isla que me escuchan. Muchas bendiciones para todos. Señores, en esta mañana queremos conversar con ustedes acerca del pastorado, los requisitos para ser pastor. Ustedes saben que en los últimos años ha habido muchos descréditos en el pastorado. Ha habido personas se han entrado al pastorado por diferentes motivos que no han sido por el llamado de Dios a través del Espíritu Santo. Y eso provoca muchas debilidades en cuanto a al manejo del pastorado, en cuanto a la manera correcta de pastorear. Ustedes saben que el pastorado no debe ser nunca un deseo personal, sino un llamado de Dios. Cuando tú tienes ese llamado de Dios, todo el mundo lo puede ver. La gente lo ve en las calles y con solo verte la gente dice, tú eres pastor, ¿verdad? Porque el pastorado es un llamado de Dios que usted queda marcado por el Espíritu Santo para el pastorado. Pero hay gente que se han allegado al pastorado a través de mañas, a través de hasta de un pique. Conozco personas que han llegado al pastorado que de su iglesia su pastor le pone una disciplina o no le quiso aceptar una situación y la persona solo esto le bastó para hacer un pique, una mala sangre y dice voy a levantar mi iglesia, mi propia iglesia. Esa debilidad tenemos en República Dominicana y en algunos otros países donde el evangelio no tiene una regla a seguir, un cabeza, como decía en los otros días pasados, no hay un líder a seguir. Y eso provoca que cada quien pueda hacer lo que les parezca. Pero en este día queremos hablar del llamado y los requisitos para ser pastor. Bueno, una vez que usted está seguro que usted tiene un llamado, pero para tener un llamado, lo primero que usted necesita es arrepentirse, convertirse a Jesucristo y entrar a una congregación, a hablar con el pastor de esa congregación, hacerte miembro de esa congregación, empezar a seguir la doctrina, bautizarte y entonces empezar a recibir las instrucciones, tratar de leer, estudiar libros, la Biblia acerca del ministerio. Usted siente esa llama, ese fuego dentro de ti, esa pasión por el pastorado, ese amor por las almas. Ese es el punto principal. Debe partir de un amor inmenso por las almas que se están perdiendo. Si su motivación no son las almas, entonces usted no tiene llamado. Si usted no siente dolor, pena, compasión por los que se pierden, usted no tiene llamado. Y esa compasión lo vemos en Jesucristo. Jesucristo miró a la ciudad de Jerusalén
y dice que tuvo compasión de ella y dijo: Jerusalén, Jerusalén, cómo quise juntarte como la gallina junta sus polluelos para calentarlos debajo de sus alas, pero vosotros no queréis, no quisisteis. Es decir, Dios tenía compasión. Cuando murió Lázaro y Jesús llegó y estaban llorando, dice que Jesús tuvo compasión, se movió, se conmovió en espíritu y lloró, porque Jesús amaba a las almas y ama a las almas. Por eso todo ministerio debe partir de un amor profundo por las almas que se están perdiendo. No las almas de los de tu país nada más, sino del mundo. Usted debe sentir esa pasión, ese amor, esa compasión, esa tristeza profunda por las almas que se están perdiendo. Ese es el primer sentimiento que debe tener una persona cuando tiene un llamado de Dios. Si usted, yo he visto en mi experiencia de más de 30 años de ministerio, he visto a personas que llegan al pastorado haciendo marrullería en la misma congregación donde pertenecen, hablando mal del pastor que está, tratando de reunir grupitos, y algunos han reunido un grupo de la iglesia y se han ido con este grupito y han formado una iglesia aparte. Eso no es correcto, eso no es un llamado, eso es un deseo de dirigir gente, eso es un deseo de ser jefe, eso es un deseo de mandar, eso es un deseo de gobernar, y esos deseos no son genuinos. Acuérdense a Juan y Andrés, que fueron donde el Señor y le dijeron, la madre, pues, quiero que uno de estos hijos míos, uno esté en tu reino, uno de ellos esté a tu derecha y el otro a tu izquierda. Jesús los reprendió y le dijo: el sentarlo a mi derecha, a mi izquierda, no me pertenece. Es aquel que se lo ha ganado. Y es por eso que el pastorado no es un deseo de liderazgo, no es un deseo de mandar, no es un deseo de estar adelante. He visto mucha gente, conocí un pastor que cuando era miembro casi no se congregaba en la congregación, sino que vivía haciéndole tropiezo al pastor. El pastor predicando y él afuera criticando el mensaje, y que él no iba a sentarse a escuchar eso. No está diciendo nada ahí, no sabe predicar, no tiene unción. Porque a veces la gente confunde la unción con el zapateo, el corre para aquí, para allá. Mire, cuando cae el Espíritu Santo en una congregación, normalmente todo el mundo siente la presencia de Dios. Es normal, todo el que está ahí adentro, hasta los impíos que están dentro de la congregación, sienten la presencia de Dios. Pero no todos tienen el Espíritu Santo. Entonces, eso, por sentir el Espíritu Santo no significa que ya usted tiene un llamado. ¿Correcto? Ok. Entonces debe saber cómo se siente el llamado de Dios. El llamado de Dios se siente y empieza por compasión. Tener compasión. Amor por las almas. Cuando el Señor llamó a Pedro y le comisionó como pastor, le dijo: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Le preguntó de nuevo: ¿me amas, Pedro? Pedro dijo: Señor, tú lo sabes. Le dijo: pastorea mis ovejas. Vuelve y le pregunta: ¿me amas, Pedro? Y Pedro se entristece de que le haya preguntado la tercera vez. Le dijo: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Y le dijo: apacienta mis ovejas. Fueron 3 veces. Si tú me amas, como dices, entonces deberás amar las ovejas. Luego en el pastorado he visto personas también que, ya siendo pastores, le da lo mismo que un alma se salve o que no se salve. Cuando un hermano tiene un problema, no es su problema. Nosotros en República Dominicana acostumbramos,
nos acostumbramos no solo a ser un pastor en la congregación, sino un pastor en todo lugar, en todo momento, con las almas. Nosotros, cuando un hermano está interno, nos presentamos al hospital. Cuando está en la cárcel, nos presentamos en la cárcel. Defendemos a nuestro hermano, apoyamos a nuestro hermano. Y si un hermano hace algo malo y cae en la cárcel, nosotros no apoyamos lo malo que haya hecho, pero apoyamos a nuestro hermano, lo visitamos, lo apoyamos en oración también en la congregación, en nuestras oraciones personales, lloramos, ayunamos por él, por su liberación. Y cuando hay que cooperar con dinero, cooperamos también, porque ese es el amor de Dios. Cuando usted es pastor, cuando usted tiene el llamado, cuando tiene ese don, ese carisma, eso es otra cosa, que un pastor con llamado tiene carisma. Y la gente siente el carisma. Hay pastores que están forzosamente pastoreando. Y lo que están realmente buscando vianda para su vientre. Y esos son los que causan muchas divisiones y muchas críticas sobre el evangelio. Porque no están en el ministerio por amor a las almas. Están en el ministerio porque aman las viandas, aman el dinero, aman las posesiones, aman lo que la gente les pueda dar. Ahí no hay llamado. Ahí lo que hay es, como dijo Jesucristo, gente que buscan beneficios. Cristo dijo que buscan vianda, pastores que pastorean con interés. Entonces vamos a ver qué dice la Biblia. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 1, dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Es decir, esa es una palabra fiel. Si alguno anhela el obispado, un obispo es un pastor, un servidor de la iglesia. Si alguno lo anhela buena obra. Pero dice, el versículo 2, es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. Bueno, debe ser irreprensible. ¿Qué es irreprensible? Es decir, no debe dar lugar en su iglesia, en su comunidad, que la gente lo reprenda. Que el pastor es un individuo que es un obispo, que está, aunque el ministerio de obispado no está en acción, algunos se están llamándose obispo por mutuo propio, porque creen que lo ven bonito el término y dicen que son obispos. Bueno, pero irreprensible y debe ser marido de una sola mujer. ¿Por qué dice marido de una sola mujer? Algunos han querido ligar eso con Mateo 19:9, que habla de las razones, el divorcio, el adulterio y todo. Eso no es lo mismo. No es lo mismo porque aquí está hablando de que la persona no debe caer en tener más mujeres, es decir, caer en infidelidad hacia su esposa. No debe cometer infidelidad mientras esté con su mujer. Eso es lo que significa marido de una sola mujer. Ha habido algunas distorsiones. Algunas personas han dicho que yo he escuchado personas leer estos versículos fuera de contexto y dicen que haya sido marido de una sola mujer. La Biblia no dice que haya sido, no está hablando en pasado, sino en presente. Que el obispo sea marido de una sola mujer. Lo que está evitando es el hecho con mancilla, está evitando que haya infidelidad. Usted sabe que el hombre, en los tiempos de Pablo, los hombres sufrían con tener su mujer, pero a la misma vez iban a lugares donde
frecuentaban prostitutas y tenían mujeres fuera de su casa. Eso era una costumbre de antes. También los sacerdotes tenían sus esposas, pero tenían otra mujercita por ahí donde estaban haciendo pirueta, engañando a su esposa. No, debe ser marido de una sola mujer. No dice que haya sido marido de una sola mujer, sino marido de una sola mujer. Ustedes saben de la única manera que esto se puede comparar, y esto es para mujer y para hombre y mujer. De la única manera que esto se puede comparar con Mateo 19:9 es en el sentido de que si un pastor está separado de su mujer, se divorció y vuelve a casarse, la institución que lo va a representar o que lo representa debe hacer una investigación para saber a ciencia cierta cuál es la razón de la separación, para examinar y ver si este hombre está apto o esta mujer está apta para volverse a formar una familia en donde no tenga ningún tipo de reproche. Porque por eso es que dice que se examinará cada caso en particular. En las organizaciones, cuando un pastor se separa de su mujer, la organización hace un examen exhaustivo para entender la razón, y cuando se da cuenta que ese pastor ha sido víctima de una infidelidad, entonces ese pastor puede volverse a casar, porque eso es lo que dice la palabra de Dios. Mateo, el Señor Jesucristo dijo, salvo que no haya sido por causa de fornicación. O sea, salvo por causa de fornicación, salvo por causa de fornicación, si el que repudia a su mujer y se vuelve a casar, comete adulterio. Pero si ha sido por fornicación, que su mujer fornicó, pues él puede volverse a casar y no será llamado adúltero. Pero en los últimos tiempos la misma falta de entendimiento y a veces hasta de intelectualidad, de estudio, hace que la gente confunda una cosa con otra, y hasta aquí en este pasaje de 1 de Timoteo capítulo 3 versículo 2 dice marido de una sola mujer, que sea irreprensible. Ahí mismo sigue, marido de una sola mujer. Y yo he escuchado pastores y evangelistas que dicen que haya sido marido de una sola mujer. La Biblia no dice que haya sido, porque no puede volver al pasado. La Biblia habla en presente. Entonces, el pastor no puede ser una persona así. Y luego también uno de los requisitos es que debe ser prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar. Bueno, hospedador es una persona que está dispuesta a darle la mano al que no tiene dónde habitar, dónde pasar la noche, dónde dormir. Si no tiene lugar en este tiempo, es un poco difícil poner a cualquiera en tu casa, recibirlo si no lo conoce, pero hospedar no solamente a aquello que tú no conoces, sino a veces hay hermanos en la congregación que no tienen dónde habitar, que no tienen cómo alquilar, pues a veces los pastores tenemos que alquilarle una habitación para que puedan dormir seguro. No dejarlo así en la calle, sino que puedan tener tranquilidad de espíritu, y si la iglesia tiene que pagarle una habitación, se le paga. Y si la iglesia tiene que darle a uno que viene pidiendo ayuda, darle con qué pueda llegar a su casa o con qué pueda dormir en un hotel, también se le da. Eso es hospedar gente. Pero hay pastores que al no tener el llamado, pues eso no le mortifica ver una persona que no tiene dónde pasar la noche, que está viviendo una condición paupérrima. Eso le da lo mismo. Pero eso, cuando uno tiene el llamado de Dios y tiene ese fuego de amor, compasión, ternura por la gente, usted no va a dejar que un hermano de tu iglesia ande durmiendo en las galerías de la gente, que lo botaron de su casa. El pastor debe recibirlo
buscar la casa de un hermano que lo pueda ayudar, en fin, hacer lo posible porque esa persona tenga un refugio donde pasar su noche con tranquilidad, porque somos hijos de Dios y debemos compadecernos de las situaciones difíciles de otros, como lo haría el Señor. Una de las cosas más importantes que debe tener un pastor, y si tiene el llamado de Dios, Dios le da esa condición, es que debe ser apto para enseñar. Apto para enseñar. Un individuo apto para enseñar, un individuo que tiene la capacidad, tiene el verbo, el Espíritu Santo le da el verbo, el lenguaje, el carisma, la capacidad, la ternura para enseñar palabra persuasiva, con palabra persuasiva, positivamente persuasiva, para convencer al que no entiende la palabra de Dios, para que la pueda entender. Es decir, el Espíritu Santo le da la capacidad, la aptitud, no es actitud, sino aptitud, A-P-T-I, con P, aptitud, apto para enseñar. Le da capacidad el Espíritu Santo, le enseña, le da el verbo, le da el carisma. La aptitud para enseñar es esa capacidad persuasiva que cuando el pastor habla la palabra de Dios, la gente entiende, la gente comprende, la gente admira la enseñanza, al igual que lo hacía el Jesús, el Maestro. Cuando Jesús enseñaba, la gente que llegaron enviados por los fariseos volvieron diciéndole a los fariseos: nunca hemos visto hombre alguno hablar así, porque éste habla como quien tiene autoridad. ¿Entendieron? Es decir, es una persona que tiene capacidad. Eso es la aptitud. Debe ser apto para enseñar. Hay gente que dice que la palabra de Dios no debe ser enseñada, que cada quien debe aprender por cuenta propia. No es así. La misma Biblia dice que la palabra debe ser enseñada, y los pastores que tienen el llamado tienen también la aptitud de enseñar. Son aptos para enseñar. Tienen la condición, tienen palabra que atrae a la gente. Tienen palabra, porque el Espíritu Santo le da palabra que atrae, que llama la atención. Sus enseñanzas llaman la atención de la gente. Sus enseñanzas atrae a la gente, les gusta a la gente. No es una persona que está forzando, haciendo algo forzosamente para convencer, pero que no convence a nadie. Tiene la capacidad para enseñar, y esa es la aptitud. El Señor lo hace apto para enseñar. Tal pastor también no debe ser dado al vino, no debe ser una persona pendenciera, no debe ser un codicioso de ganancias deshonestas. Hay pastores que son pendencieros, hablan todo lo que pasa entre los hermanos, lo cuentan a otras personas. No, cuando los hermanos te cuentan algo de su intimidad de vida, usted tiene que llevar eso contigo a la tumba. Usted no puede hablar eso. El pastor que tiene el llamado de Dios al amar a las almas también guarda los secretos, las confidencias que le cuentan los hermanos. A veces hay hermanos que caen en pecados, y no todo pecado que comete un hermano usted va a llamar a la iglesia para contarle como pastor. Usted debe hablar con el hermano, convencerle de que ha pecado, tratar de atraerlo, porque el trabajo mío como pastor es levantar a esa mano caída, a esa rodilla que se ha paralizado por el pecado, es levantar a esa persona, es hacer que vuelva al Señor, vuelva a recibir el perdón, la gracia de Dios en su vida. Entonces a veces tenemos que hablar con esa persona nada más, sin comentar eso con nadie más, y decirle: esto queda entre Dios, usted y yo, usted va a tomar un tiempo de disciplina y yo estaré observando, porque a veces contando la situación del hermano lo destruimos,
lo destruimos fácilmente, porque recuerden que cuando la iglesia se entera de una situación, pues siempre lo van a estar señalando permanentemente. Y el pastor que ama las almas sabe cuál es su trabajo de guardar los secretos que se le confiere en su ministerio. Debe gobernar bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción, que gobierne. La palabra gobernar es que dirija bien su casa, que dirija bien su casa, que sus hijos mientras estén pequeños estén sujetos a él, mientras estén bajo su mando. Que ninguno de sus hijos sean acusados de disolución. Esa palabra es que aparece en Tito también. No ser acusado de disolución, es decir, que sus hijos no sean acusados de querer disolver el orden de la familia, no altere los patrones de conducta de la familia y de la iglesia, mucho menos. Es decir, que sus hijos sean hombres reverentes, que no sean como los hijos de Elías, que no tomaban la cosa de Dios en serio y blasfemaban con su actitud del templo. Iban al templo, cuando iban a hacer los sacrificios, ellos tomaban de cualquier carne y se comían la carne y todo, y así sucesivamente. No, que sus hijos sean personas bien dirigidas, porque dice, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? Es decir, que la casa del pastor debe ser un lugar bien ordenado, bien cuidado, y que el pastor mantenga a sus hijos en sujeción en cuanto a sujetarse al orden de la casa, de la familia y de la iglesia. Mientras nuestros hijos están pequeños, están obligados a caminar bajo nuestras órdenes. Están obligados a ir a la congregación. Un niño pequeño no puede nunca decir que no va a la iglesia. Un jovencito que todavía no alcanza la mayoría de edad tiene que andar bajo mis órdenes. Yo soy el papá, yo soy el jefe de la casa, yo soy el cabeza de mi familia y quiero guiar a mi familia lo mejor posible a los asuntos divinos. Así que en la tercera condición, después de todo el cúmulo de cosas que no debe tener, una de las condiciones para ser pastor es que no puede ser un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. ¿Qué es un neófito? Un neófito es un nuevo creyente, un inexperto en cuanto a la palabra de Dios. No puede ser un neófito, ¿ok? Que usted quiere pastorear, como yo le dije al principio, lo primero que tiene que hacer es dirigirse a una iglesia. Hay personas que se han se convirtieron en esta semana, y en esta misma semana comienzan a reunir gente nos han llegado exconvictos de los Estados Unidos. No tengo problema que sean exconvictos, pero han llegado de Estados Unidos deportados y se convirtieron en la cárcel. Nadie los adoctrinó, no conocen el ministerio, no conocen los fundamentos de la Biblia, y vienen y rápidamente dicen: voy a trabajar con la gente de la cárcel, y empiezan a trabajar en la cárcel y forman un ministerio y ya son pastores. Pero eso no es correcto. Lo primero que debe hacer es buscar una congregación en su país al llegar y empezar a que me adoctrinen, me enseñen y empiece yo a ver, porque recuerde que la gente aprende viendo. Entonces tengo que empezar a dejar algunas cosas que ya habían en mi vida, y un pastor que me dirija, que me enseñe, que me forme. Yo puedo visitar las cárceles con la iglesia y hablarle a las almas que están allí de la necesidad de tener a Dios en su vida, ¿verdad? Yo puedo hacer eso, pero eso no significa que yo sea pastor inmediatamente. Eso no es correcto, ¿entienden?
Entonces, esa persona llega, no tiene ninguna formación y empieza a pastorear. Es un nuevo creyente, no sabe enseñar, no tiene llamado, no sabe lo que está haciendo. Y empiezan a enseñar cosas. Y por eso a veces también vemos tanta mundanalidad en las congregaciones, porque la gente que están dirigiendo no tienen fundamentos firmes, no han sido enseñados, no han sido instruidos. Recuerden que uno para dar debe recibir. Si usted no ha recibido, usted posiblemente no puede dar. Así que no puede ser un nuevo creyente. La palabra neófito es nuevo creyente. Y es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y en lazo del diablo. Eso significa, si usted no tiene buen testimonio de los de afuera, usted es una persona que va a caer en descrédito y la gente de su comunidad no te va a respetar. Usted debe ser una persona que goce del respeto de la gente. Hasta ahora, donde quiera que yo he pastoreado, gozo del respeto de los ciudadanos que no son cristianos. Me tienen un cariño, un respeto por mi labor entre ellos, mi trabajo entre ellos, porque he sido un conciliador y no lo he hecho para ganarme la posición de respeto, lo he hecho por amor a Dios y a las almas. Bueno, pues eso trae como recompensa el respeto de la gente, el cariño de la gente, porque la gente te va a admirar, te va a querer. Cuando llego a un sitio, a cualquier sitio, a San Juan de la Maguana, a Quitasueño, a la Charca de Marianova, donde yo he pastoreado, en la capital, donde la gente me ama, porque yo no he sido nunca un pastor de caer en descrédito con los de la comunidad, pero mucho menos con la iglesia. Nunca he estado en pleito con mis hermanos, he visto pleitos terribles entre pastores y miembros. Usted no puede tener pleito si usted es un hombre llamado por Dios. Usted no puede estar peleando con los miembros. Usted argumenta, usted da sus argumentos, usted enseña, usted dirige, usted no pelea, usted no critica, no caiga en crítica hacia los miembros de tu propia congregación, porque eso va a hacer que no te tengan confianza. Si te contaron algo, no lo hables. Si un hermano ha cometido lo que sea, guárdalo para ti, porque usted y yo somos llamados a dirigir y no a perseguir a la gente con nuestra lengua. Los pastores no podemos ser así. Pero en Tito capítulo 1, versículo 5, el apóstol Pablo le dice: por esta causa te dejé en Creta, para que corrigiese lo deficiente y estableciese anciano en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución. Como le dije ahorita. Esta parte aparece en Tito, en el versículo 6 de Tito. Marido de una sola mujer. Ven que no dice que haya sido marido, dice marido de una sola mujer, hablando en presente. Y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Que sus hijos tienen que estar bajo el mando y el manto del pastor. Que sus hijos estén bajo su control, que él dirija bien a sus hijos. Y alguna gente han tomado esto para, inclusive ha pasado otras situaciones en la vida del pastor y la gente dice: pues si no gobierna su casa. No, pues gobernar su casa es dirigir su casa. Si usted dirige bien tu casa, entonces está apto para dirigir la casa de Dios. Porque ¿cómo podrás ser una persona que en tu casa usted no tiene el control de su familia está desaforrada, anda cada quien por su cuenta, cada quien recibe las órdenes de su propia cabeza, nadie te obedece en tu casa, nadie te hace caso, tus hijos no están sujetos a ti, están además acusados de disolución, es decir, de cometer
disolver las órdenes de la casa, disolver las órdenes de la iglesia, los principios de la casa, los principios del evangelio, lo disuelven, no se sujetan a ellos. Bueno, usted ya dice que es una falla que te hace no apto para pastorear, porque es necesario que el obispo sea irreprensible como administrador de Dios. Pero en ese sentido podemos ir al orden financiero también. En la finanza, en el manejo de la finanza de la iglesia, el obispo debe ser claro. Miren, es verdad que la Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Pero escuche una cosa, amado pastor. Usted tiene un cuerpo de hombres y mujeres que te ayudan en la congregación. Si usted está recibiendo una ayuda de la iglesia, usted no significa que usted va a usar todo para ti. Usted es digno de comer lo que está diciendo la Biblia. Usted es digno de recibir algo porque está trabajando con la iglesia. Pero usted debe trabajar también. Mientras el pastor pueda trabajar, que trabaje. Y si usted recibe algo de la iglesia, ten compasión de los que trabajan contigo. De vez en cuando, ponle algo en las manos. De vez en cuando, ofrezca una ayuda al que limpia la iglesia, a la que limpia la iglesia, al mayordomo de la iglesia, a un diácono que está mano a mano contigo y su situación no está bien. Hay hermanos pues que no lo necesitan porque tienen una situación económica muy buena, pero hay gente que sí lo necesita, pastor. Usted debe extenderle la mano, no todo para donde ti, como la azada, ¿no?, que trabaja en los campos, que solo jala para encima de ti. Usted tiene que tener esa compasión. También usted tiene que usar de la finanza de la iglesia para construir, para reparar el templo, para arreglar la oficina, comprar la computadora, comprar lo que sea para la iglesia. No tiene que ser cada vez que usted va a comprar algo una cooperación. Si usted, Dios lo ha bendecido, entrégate por completo al ministerio y también dé para Dios, porque Dios también espera que usted se entregue por completo, le dé todo de ti y no solo esté recibiendo de los beneficios de la gracia de Dios, sino que lo usas con sabiduría, con entendimiento, bendiciendo a gente. Hay gente en tu comunidad que merecen ser bendecida, que no tienen que ser cristianas, amigos, viudas, personas que han quedado solas, necesitan comprar medicamentos. Esté atento a eso. El llamado te da compasión por la vida de la gente, no solo por la vida de los de la iglesia, sino por la vida de su comunidad. Dice que usted debe ser hospedador, amante de lo bueno, sobrio, una persona sobria, justa, una persona que está correcta, que anda con su sano juicio y piensa lo correcto y hace lo correcto. Fiel, mantiene y enseña la palabra y retiene la palabra, fiel tal como ha sido enseñada. Usted ve que el pastor tiene que haber sido enseñado. Por eso no puede ser un neófito, un nuevo creyente, que tiene que haber sido enseñado por otro. Por eso dice, debe ser retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada. Pero si ese pastor no ha sido enseñado, o esa pastora, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Es decir, para usted enseñar, usted debe haber sido enseñado. Y si nadie te enseñó a ti, ¿usted qué es lo que va a enseñar? La gente dice, la palabra de Dios, yo abro la Biblia, y donde caiga, ahí. No, la Biblia no es algo que usted va a hacer al azar. Usted va a abrir la Biblia y donde caiga, y usted lo recibe como un mensaje de Dios. No. Y si abre la Biblia donde dice, mátate, o donde dice, Judas se ahorcó, ¿te está mandando Dios a ahorcarte? ¿O a ahorcar a alguien? No. Usted debe haber sido enseñado. Porque ¿qué dice la Biblia? Dice Pablo, porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, los cuales
es preciso tapar la boca que trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. A eso debemos tener cuidado. Hay muchos habladores y contumaces, gente que estaban enseñando por las casas lo que no conviene. Y así hay pastores también en este tiempo, enseñando lo que no conviene, enseñando tontería a la gente. Y oiga, yo le digo, la gente, si ha sido enseñada en una manera falsa, la persona, ya su mente y su conciencia está cocinado en esa falsedad. Y aunque usted quiera sacarlo de ahí, no es difícil. Porque lo que recibió desde sus inicios es lo que su conciencia y su subconsciencia guarda. Y para él, esa es la verdad, aunque esté equivocado. Y todavía usted podrá enseñarle que la Biblia dice otra cosa, pero ya en su conciencia lo que le enseñaron fue eso. Es decir, el que no es apto para enseñar, el que no ha sido enseñado para enseñar, que solo llegó al ministerio buscando prebenda, buscando beneficios, es un individuo que lo que hace en el evangelio es daño. Porque los que buscan los primeros lugares, los que llegan buscando estar adelante, les gustan estar adelante no precisamente para servir, sino para servirse de la gente. Y esa gente hace un daño inmenso al evangelio. Así que en esta hora exhorto a todos los hermanos que sienten que tienen un llamado de Dios a que sí, es bueno, es un buen deseo, es un buen llamado, es una buena decisión sentirlo, pero debe examinar y debe ser instruido primero para instruir. Acérquese a su pastor, dile que usted tiene llamado, usted siente el llamado, siente compasión por las almas, siente amor por las almas perdidas y compasión por los que ya están en la congregación, porque no puede ser ahora como algunas congregaciones hacen, como decía el Señor, corren en lejana tierra para hacer un prosélito y una vez hecho lo hacen 2 veces más hijo del diablo que ellos. Es decir, usted se ganó unas almas que están ahí en la iglesia, hay que prestarle atención, hay que amar a los hermanos, hay que ayudar a los hermanos, hay que enseñar a los hermanos y a la vez para que esos mismos hermanos te ayuden a atraer las almas que están perdidas, que es la causa principal de que haya una iglesia en una comunidad, es para que la comunidad se salve. Y para que eso ocurra, usted debe ser un pastor que tenga buen testimonio en la comunidad, no caiga en descrédito, ame a las almas, ame a la gente. De manera que Dios los bendiga. Requisitos para ser pastor son todos aquellos que le he mencionado. Y si usted no cumple con estos requisitos, usted no es un pastor que va a sentir amor por las almas. Usted va a sentir amor por lo que pueda obtener, por los lugares que pueda ocupar en la iglesia, pero usted no tendrá amor por las almas. Nunca vas a saber llorar lágrimas por las almas perdidas, porque usted no tiene llamado. Y una de las señales del llamado de un pastor es sentir amor por los perdidos, es sentir amor por las almas, es tener compasión, ternura, es entregarse por completo con tal de que las almas se salven, aun cuando él no reciba ningún beneficio, porque no se trata de recibir beneficio, se trata de salvación para las almas. Si usted es una persona que tiene llamado, escucha eso, escúchalo hasta el final y aplique lo que tenga que aplicar. Que Dios te bendiga, Dios te guarde y sobre todo debes tener aptitud para enseñar, debes ser apto para enseñar. ¿Qué es lo que va a enseñar? La palabra de Dios. Si usted tiene que ir a un instituto bíblico, a un seminario para aprender a enseñar, bien, hazlo.
Hay algunas iglesias que están opuestos totalmente a que la gente vaya a los institutos bíblicos, a los seminarios para capacitarse, pero la misma Biblia manda que usted debe ser apto para enseñar. Pero para ser apto para enseñar, donde leímos en Tito, usted debe dar la palabra tal cual usted ha sido enseñado. Y si usted no ha sido enseñado, ¿cómo va a enseñar entonces? Es como mucho que no diezman, pero quieren que le diezmen. Otro día vamos a venir con este tema. Que Dios le bendiga, Dios le guarde y esperamos que esto ha sido de su agrado. Y escríbenos, comparte el video con sus amigos y allegados, sus familiares. Dígale que usted vio al pastor Julio Pérez. Tiene una plataforma que se llama JP Estudio Canal RD. JP Estudio Canal RD. Dale like cuando usted entre, suscríbase, apóyame, suscríbase a nuestro canal y de esta manera cada vez que subimos un video usted será uno de los primeros en recibirlo. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y hasta la próxima.